¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Eque en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador y bienvenidos a uno más de la serie de subcuentas, aquella serie donde analizamos cuentas de suscriptores para ver todo lo que tienen en su cuenta, sea mutantes, toda la parte de la terraza, colecciones y por supuesto ayudarlos con los máximos consejos pues para alcanzar el mejor nivel posible. Así que hoy vamos a analizar una cuenta de nivel intermedio que la verdad tiene bastantes cosas para mejorar porque la verdad se ve bastante bien y bueno, para ver si alcanza lo más pronto posible ese nivel alto en MGG. Claro que sí, le damos la bienvenida en esta ocasión al amigo y poderoso miembro del canal Raiko Gulu, poderoso miembro del canal que el amigo está participando aquí por el video subcuenta porque así lo ha querido, el amigo portugués brasileño, porque hablamos por el portugués entre otras cositas y la verdad debo de agradecerte mucho el apoyo, amigo Raiko. La verdad, muchas gracias por el apoyo y espero los subtítulos de YouTube ayuden. La verdad, espero que los subtítulos del YouTube le ayuden a entender el video bastante, pero que bastante bien, porque es nuevo seguidor del canal. Así que empecemos desde ya para ver todo lo que tiene el amigo. Principalmente estamos viendo que en la terraza central hay zonas míticas, lo cual es lo mejor que se puede hacer para los evos intermedios. Y ojo que el amigo tiene al Midas, ¿no? El mejor productor de créditos del videojuego, ya que el año pasado le dieron la misma producción de créditos que el cazarrecompensas. Así que tener Midas en zonas míticas es lo mejor del planeta Tierra. Así que obviamente hay que irlos multiplicando poco a poco el Midas y claramente llenar las zonas míticas con esos Midas, ¿no? Porque obviamente la diferencia es bastante, ¿no? Es bastante, tipo una parca nivel 8, 300 moneditas a un Midas que, bueno, nivel 39 produce 4000. La diferencia está presente. Pero bueno, aquí en el centro no hay mutantes fuertes, ¿no? La verdad, simplemente hay mutantes para producir créditos. Pero si nos vamos para la parte izquierda de la terraza, que creo es donde tiene su máquina de Evo, el centro de evolución, aquí lo están viendo. El amigo es Evo 71, una cuenta de nivel intermedio, ya casi nivel alto por Evo, porque ya saben que yo de Evo 30 para abajo es bajito, de Evo 30 para arriba es intermedio y a partir del nivel 100 para mí es un número de Evo alto, solamente que claro, otra cosa es que hay que ver cómo tiene la terraza, hay que ver cómo están los mutantes, si son fuertes o no. Depende si es una terraza meta, pero de resto, por ahora, una cuenta de nivel intermedio de sobra puede hacer platinos de sobra y es un Evo para darle a full de forma correcta, decente a los PvEs y también al PvP. Muy importante el tema de los PvPs principalmente. Por aquí el amigo está intentando sacar el segundo gladiador de oro que me dijo Manu. Intenta sacar al segundo gladiador de oro, adelanta y ver si tienes la suerte. Así que vamos a llamar a nuestra suerte y vamos a ver si le cumplo el deseo de una vez al amigo. Mira cómo se llama el gladiador. Se llama Manu. Manu X. ¡No! No ha salido. No ha salido. Estoy salado. Estoy totalmente salado. Por aquí vi un gladiador. Este es el de plata, ¿no? Estoy saladito, chicos, estoy saladito y me dijo Manu, intenta que te salga, solamente tienes un intento. Ok, tengo un solo intento de intentar sacar, valga la redundancia, ¿no? Ese gladiador. Uy, pero no hay mutosterona. Pues vamos a llenar la mutosterona rápido. Vamos a cumplir ese reto ultra rápido. Aunque la verdad, ¿qué mutante tenemos para pelear contra el Seiyaxu? No tenemos ninguno. Oh, estamos dando unos spoilers. Estamos dando spoilers, ¿no? Estamos dando spoilercitos. Guau, la verdad no sé en qué campaña llenar mutosterona. Tengo tanto tiempo sin darle a la campaña en estos niveles que bueno, se me ha pasado todo esto. Así que ok, déjame agarrar el ¿dónde está el gladiador de plata? Que podría ser cualquiera, pero vamos a ello. Déjame rápido llenar la mutosterona y vamos a seguir analizando la cuenta, la verdad. Así que, ok, bueno, por eso me traje docenas, porque creo que me iba a faltar daño. Y bueno, me faltó simplemente un pelito de daño. Un pelito, la verdad. Una cena puede hacer el trabajo en estas campañas con este nivel de cuenta. Y ahorita le recomendaremos cuál sería el mejor mutante para pelear en las últimas campañas y así llenar mutosterona fácilmente. Aunque quedamos a un solo combate de llenar toda esa mutosterona. Así que vamos a ver, voy a agarrar este gladiador y este. Bien, perfecto.
¿Usamos un tag? No, yo creo que ya una sola cena debería de ir de sobra. Aunque sería bueno usar alguna que otra etiqueta para ir curando poco a poco a la cena. Así que, ok, disculpen esta demora, es que claramente tenemos que sacar ese gladiador en ese último intento y ya veremos pues si tendremos la máxima suerte posible o el amigo Raiko Gulu me va a funar, me va a funar. Ok, el gladiador hace su trabajo, perfecto. Así que chicos, prueba definitiva, última estrella de oro. Agarramos al guerrero, agarramos al gladiador, aunque en esta ocasión es mejor poner doble gladiador. Pero, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Última estrella de oro, chicos. Por favor, que me salga para que el video quede bastante, pero que bastante joya. La verdad, esperemos. No puede ser. Salió padre válido a Monogen, pero al mismísimo guerrero. Pues vamos a conservarlo porque le servirá para hibridaciones futuras, pero un pequeño golpe de mala suerte. Así que vamos a continuar con el análisis, amigo Raiko. Vamos a seguir con el análisis. La verdad, el lado izquierdo se ve que aquí es donde tiene lo poderoso el amigo, con zonas deluxe, tanto genéricas como con zonas deluxe cybers y alguna que otra sable por allí. Estamos viendo principalmente que se ha comprado al Tenacity, ¿no? Que fue mutante semanal por 2800 de oro. Ok, lo tiene equipado. La mejor combinación de Tenacity, pues ya en un futuro sería fortalecimiento, vida y otro de fortalecimiento. Pero bueno, ya en un futuro hay que ver qué otro cyber tiene, pero creo que ese puede ser el mejor. Hasta el altísimo candelabro lo tiene. Armado humildemente. El Leteliot, buen mutante si no tienes el asteroide, o sea que más o menos hace su pequeño trabajo. El Tenacity, el Trafficroid, creo que se lo compró a dinero real, al igual que el Bunker. Bueno, estamos viendo que el amigo, bueno, se hizo miembro del canal pagando para participar en el video. Y se hizo pero full chetados los medinosaurios. Borgo, no lo dudó. Aquí el gladiador, los más candelabros de plata, la cena que bueno, le sirve muy bien y es la que hemos estado usando, solamente que falta por equipar. También se compró al Drug Zombie, muy recomendado para sacar en estrellas, pero ya vimos que hay un poco de escasez en el tema de estrellas, porque a lo mejor hay que ver los laboratorios que tenga, que capaz y tiene uno o no. Ok, estas zonas sables, pues te recomiendo reemplazarlas a zonas míticas, ¿no? Porque rapidito, espero me entienda, lo que es zona cyber, necro y sable de estas máximas por 4 apenas acumulan 9000 de créditos, o sea, muy poco. La Somorfo 30.000, la Galáctico 80.000, pero la Mítico 160.000. Y como tú tienes almidas, pues literal te conviene tener zonas míticas al 1000% para tener más midas. Pero es cierto que hay que reformular el equipo para luchar, sacarlo, ¿no? Ok, en la zona de arriba, más zonas zoomorfos, en el cual aquí te vuelvo a decir lo mismo. Empieza a poner zonas míticas desde ya. O sea, de hecho, puedes hacer esto. O sea, espero no te molestes, amigo Raiko, pero lo ideal sería, pues, de una vez, ¿no? De una vez poner zonas míticas. Claro, esto es si te gusta el tema de la producción de créditos, quieres ganar más créditos para ganar más dinero en el juego, más créditos, ¿no? Y ya por aquí podemos ver qué mutante mítico tengas que se pueda poner por aquí, porque debe tener alguno. Aquí, por ejemplo, el Oriax, luego aquí, por ejemplo, el mago tétrico, luego aquí, por ejemplo, el Thor, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues hay que buscar mítico. Claro que esto en un futuro lo ideal va a ser tener midas, pero los míticos, las zonas míticas, lo mejor para la producción y acumulación de créditos. Así que como son mutantes que no usas para luchar, que ya no te sirven para luchar, pues lo mejor es guardarlos, ¿no? Y poner las zonas míticas para más créditos. Así como va así como va esta parte izquierda, con más zonas míticas y cuando puedas seguir multiplicando midas, porque te van a dar muchos, pero que muchos créditos. Y en la parte derecha de la terraza, pues, ok, te toca hacer lo mismo. Zonas míticas, mis amigos. Disculpa si soy repetitivo, a lo mejor lo tienes así por decoración, principalmente este lado, pero eso, si a lo mejor no es por decoración y quieres ir a lo mejor, van a ser las zonas míticas y más midas. Así que reemplazar todo esto por la diferencia, porque claro, no estoy viendo mutantes para luchar aquí. No hay mutantes para luchar. Y bueno,
Usa midas con midas siempre, midas con midas, midas con midas en la hibridación para obtener más midas. Star Trooper de plata. Bien, un lado derecho que está normalito. Supongo que el amigo va retomando desde hace poco. Se nota que va retomando tipo en el último mes. Y esta parte de abajo, pues lo mismo aplica. Hay muchos mutantes de hibridación que no te sirven para luchar. Y zonas míticas es lo que vas a querer. Que a lo mejor no tienes otro mutante mítico por ahí. Por ejemplo, una diableza. O sea, no importa qué mutantes míticos tenga por ahí, mientras tenga nivel para producir créditos, se colocan. Se colocan y listo. Y vas ahí poco a poco y eso. Y luego pones otras zonas míticas y luego a multiplicar míticos. Así que, amigo Reiko, tu terraza, la verdad, está muy bien. Está en proceso de ir poniéndose al máximo porque se nota que vas retomando desde hace un poco de tiempo. Tipo, no sé, eso no me lo has dicho. Tipo un mes, 2 meses. Y que has empezado con el trabajo de multiplicar midas. ¿Qué te queda? Seguir multiplicando míticos. Pero es cierto que ya con tu nivel de Evo te tienes que poner al día con los mutantes para luchar. Así que ahora mismo te voy a dar las recomendaciones de mutantes para luchar que puedas platinar de los que estoy viendo, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar los bingos. Por ejemplo, mutantes de este año, el candelabro. Bueno, la mejor combinación de candelabro es doble vida. A lo mejor te puede servir así como único mítico, pero doble vida. Doble vida, o sea, este no, pero del que puedas, porque tienes buenos orbes. Gladiador. Por ahora puede esperar porque veo mutantes que son más fuertes que puedes poner en platino. Medinosaurio. Tienen, la verdad, buenas combinaciones de orbes. Esta es buena. Esta es buena, pero lo ideal sería con un orbe de escudo. Y esta es más o menos buena. Menos con velocidad. La verdad, Medinosaurio, ahora que me doy cuenta, con velocidad no es tan bueno. Pero ya lo armaste así y así se queda. Y así te puede servir. La verdad, así te puede servir. Así están bien. ¿Se pueden reemplazar luego en adelante? Sí, la verdad sí. Vamos a ver qué otro mutante. Tipo el Boom Maurice. Es cierto que te hace falta un tanque de respuesta. Así que tener 1 o 2 Boom Maurice de esto con vida, respuesta y fortalecimiento en un futuro. Este mutante sale con pura suerte. Estaría bien. Estaría bien un tanque sable de respuesta. La cena, pues ya vi que tienes a 3 de ellas. O eran 2. Creo que eran 2 nada más, ¿no? Full daño. Full daño es lo mejor. Y full daño velocidad también. Lo mejor. Ahí vas bien con la cena. Te va a servir para el PvP. Ok, vamos a ver qué otro mutante fuerte para luchar tiene por aquí. Por aquí no hay ninguno. Por aquí no hay ninguno. Bien. Ok. No sé si sabes lo de ultra veloz en el PvP. Hay mutantes que tú vas a querer simplemente llevarlos, que sean súper veloces para usar el tag y te ayuden. Carlinger ahorita puede ser tu mejor opción. Así que Carlinger en platino no estaría mal. No estaría mal. A no ser que de repente vea que tengas una pesadilla viviente o un colmillo rabioso. Pero Carlinger debería de ser un buen ultra veloz para platinar. Pero bueno, también estoy viendo que ok. El Papu se ve que yo decía que tenía un mes de retomado, pero yo creo que el amigo tiene este 2025 jugando cuenta nueva. Creo que es eso, que el amigo lleva este año jugando esta nueva. O sea, esto es el jugador es nuevo, o sea. Ok. Y Eteliot, te lo recomiendo platinar. Dos de ellos, platinar 2 de ellos. Mejor combinación. Forta vida y velocidad, ataque, vida. Pero hay que hacer 2 Eteliot de platino. Mejor padre válido, pues el alien o el maestro Oida. Espero el traductor de Google, de YouTube esté ayudando bastante. Y por aquí, bueno, ya no hay mutantes para luchar. Pero es cierto que un Trafficroid, ya que lo has comprado, también te recomiendo hacerlo en platino. Claramente es un buen intermedio. Cuando lo armas con velocidad, ataque, vida, es bueno porque es más rápido que un Breakmaster y puede estar bien. Y este Drug Zombie hay que platinarlo sí o sí, aunque va a costar bastantes intentos. Con el zombie sería lo mejor, el zombie o el mismo. Así que te recomiendo hacerle bastantes intentos. Pero buaf. Oh, que también te compraste al Crisus, no lo digas, se nota que el amigo le mete dinero a la cuenta. Estoy viendo pocos mutantes, pero de los pocos mutantes que eso se ha comprado, le ha metido dinero. A lo mejor voy a ver si a lo mejor tiene otro mutante que es de investigación alta, que se haya comprado por dinero real. El Tenacity está bien, solamente que hay que armarlo de una mejor forma. Tengo videos en el canal con el Tenacity
Para ver. Estoy viendo, chicos, si se me olvida un mutante, porque como ya saben, el videojuego tiene hasta la investigación número 10, pero ya en el juego de forma pasiva se podría decir, ojo, Wim, besto waifu, el juego de forma pasiva ya va por la investigación número 14, o sea, el Celsius no nos quiere dar cosas gratuitas. Medinosaurio, el Eteliot, ok, Bunker, altísimo candelabro. Bien, creo que todo ahí. Así que, amigo Reiko, te recomiendo, bueno, ponerte al día con tus mutantes para luchar. Pero la cosa es que, madre mía, laboratorio médico, ¿dónde está? Es que solamente hay un laboratorio médico. Ya saben que el juego tiene 8 meses desde que quitaron los laboratorios médicos. Y madre mía, que es difícil trabajar con un laboratorio médico. Porque claro, el Papu, ¿cómo saca mutantes en estrellas que los necesita? ¿Cómo los saca? Porque claro, si nos vamos a Medikits, miren, no hay estrella, no hay orbes, apenas hay Medikits. Es complicado, es muy complicado, es muy pero que muy complicado. Te tocará aprovechar la próxima vez la oferta de estrellas de oro que creo que ya vino o vendrá en estos días, si no me equivoco, para por lo menos intentar sacar en oro el Eteliot, ¿no? ¿Qué diría yo que priorizarías en platino? El Eteliot. Así que eso, Papu. Discúlpame, espero se entienda, la verdad, espero se entienda. No es fácil y más con una cuenta con un laboratorio médico, pero bueno. En un futuro, platinar a este mutantito o por lo menos en estrella de oro. Por lo menos en estrella de oro basta, le metes el orbe de velocidad y ya tendrías un ultra veloz para PvP. Pero súper recomendable que hagas en platino el Drug Zombie, 2 Eteliot en platino, ¿cuál fue el otro mutante? Trafficroid en platino, el Bug Maurice de platino, aunque el gladiador puede hacer la tarea en vez de él. Tal vez, pero no estaría mal un Bug Maurice tampoco. Y de aquí a obtener mejores mutantes. La campaña, eso sí, me sorprende que ya la hayas completado, aunque bueno, tiene sentido porque de ahí sacó el Eteliot, así que tremendo, la verdad, bastante tremendo. Y el PvP... yo creo que para que no gastes Medikits y ese tipo de cosas, y como tienes bastante oro, porque creo que obviamente compras con dinero real el oro, no luches el PvP, no pelees, no hagas PvP porque te vas a gastar los Medikits, y los Medikits es mejor ahorrarlos para luego usarlos aquí en el agujero negro de 4 Medikits, porque eso te puede dar estrellas de bronce, y las estrellas de bronce las conviertes en plata y las de plata en oro. Así que es muy difícil lo que le estoy pidiendo, pero es algo que le toca hacer. Reclamar los contratos de cada 2 horas, y esos Medikits que recibas, cuando haya extra de fichas Jackpot en el agujero negro, aprovecharlo aquí en el agujero negro con 4 Medikits, solamente 4. La mejor es de 5, pero 4 para que te rinda más, y la de 4 es mejor para más estrellas. La de 5 ya es para orbes, así que 100% para que así tengas estrellas y así puedas reformular tu equipo, porque es lo difícil no tener estrellas para mejorar tu equipo. Una locura, la verdad, el estado actual del videojuego. Así que me encantaría hacer PvP, pero no voy a hacer PvP, la verdad, porque... Aunque eso sí, el amigo le echa ganas, porque creo que me dijo que me había encontrado en el PvP, o fue otro jugador, no me acuerdo, pero claro, aquí yo me meto a luchar y no tiene mutantes llenos. Eso, papu, así que te recomiendo evitar el PvP, sé que suena un poquito potente, pero es lo mejor, no jugar PvP. Y ojo, súper importante, más aliados. Tienes que buscar más aliados. Sé que se ve una cantidad aceptable, pero en realidad no lo es. Y claramente estoy viendo famas muy bajitas, así que sí, más aliados, más amigos es lo recomendable. ¡Buf! No, ¿y cómo me va a emparejar con...? No, qué barbaridad. Claro, este jugador lleva hacks. Ay, y nada, sí, la verdad, amigo Reiko, al 1000% recomendable que no hagas ese PvP. Tienes que armarte tu equipo y todo eso. Y claro, el PvP lo único máximo que te puede dar es el oro. Y claro, ya tú tienes bastante oro, ya tú compras oros. Entonces, sí, yo creo que, claro, esto es lo único divertido del videojuego, el PvP. Si se lo digo, que se lo salte, pero es algo que le toca obligatoriamente para luego obtener estrellas. Este combate es imposible de ganar, así que, lamentablemente...
Bueno, no es tan imposible de ganar. Pero lo intento. Es que no quiero hacerle gastar medikits al amigo. No quiero hacerle gastar medikits al amigo, pero... O sea, o mejor dicho, no gastará medikits, pero me refiero a hacerle esperar, o sea... pero se puede ganar, creo, ¿no? Sí, no, es que la verdad, casualidad en esta situación, casualidad, el candelabro full daño está chetadísimo y ganamos. Ok, ganamos, sí pudimos ganar, la verdad. Pero creo que le ganábamos en Evo, ¿no? No, más 53, let's go. Pero este jugador llevaba hacks. O sea, y eso es más feo todavía. Tener que luchar en este Evo bajo sin medikits, sin estrellas y mutantes y aún así toparte con jugador usando hacks. Así que, amigo Reiko, Gulu, espero te haya gustado el video, que te sirva principalmente. Lo principal que te toca hacer, aparte de ir mejorando la terraza poco a poco con las zonas míticas, es empezar a mejorar tu equipo ofensivo. Pero claro, sin estrellas eso está muy, pero que muy difícil. Así que te recomiendo... Eso, poco a poco, cada 2 horas poner el contrato laboratorio, ahorrar bastante medikits para luego ponerlos a trabajar, porque es lo ideal. Y no me acuerdo si en la sala Japot había una opción de estrellas. Sí, por 25 fichas Japot. A lo mejor te toca hacer esto poco a poco, cuando puedas, reunir fichas Japot de ese mismo extra o de viendo los anuncios diarios, ¿no? Aquí de ahí, que son 5 fichas que puedes ganar diariamente y bueno, cada 5 días poder canjear una estrella de oro de aquí, de la sala Japot, cada 5 días, si ves los 5 anuncios y más los que sacas en la ficha Japot. Creo que es algo que le toca hacer, y bueno, mi recomendación es eso, poco a poco. Es muy complicado, es muy tryhard jugar así. Y bueno, no estaría mal. Es que, claro, una estrella de oro en la tienda te cuesta 500 de oro, papu. O sea, una estrella de oro cuesta 500 de oro, si no me equivoco, ¿no? Qué locura. Y una de platino 1000 de oro. Qué locura lo que está haciendo Celsius en el videojuego, que hasta una cuenta intermedia o una cuenta que se crea actualmente, que aunque le meta todo el dinero, porque el amigo Reiko se ve que le ha metido al juego más de $50, es que se estanca, pero totalmente. Así que cualquier duda, amigo Reiko, escríbeme al privado. Cualquier duda que tengan todos, me lo pueden dejar en los comentarios. Y cualquier consejo, porque a lo mejor me estoy saltando algo, se lo dejan en los comentarios. Pero de resto, a esta cuenta sí o sí le toca es mejorar su equipo ofensivo, pero está limitado por no tener estrellas, y eso la verdad está bastante feo. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse de mis videos, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.